Como sabéis, tenemos una palabra para este 2024. Una palabra que nos marca la dirección como iglesia, como congregación, porque Dios ha puesto también su mirada en esta iglesia. Y el Señor sabe, en medio de su sabiduría y su soberanía, Dios ha visto en nosotros una capacidad o algo allí en el cual ha dicho: yo quiero contar contigo para bendecir esta tierra. ¿Lo crees? Muy bien, lo creo, dicen ahí, amén. Y el Señor, claro, sabe, Él sabe y conoce muy bien la necesidad que hay en esta tierra. Él sabe y conoce muy bien la necesidad que hay en esta ciudad, en esta comunidad de Navarra, en nuestra parcela también. Dios conoce y sabe muy bien lo que tu familia necesita. A Él no se le escapa nada. Por eso Él tiene las cosas bajo control y Él está dispuesto a bendecirnos. Ahora, Dios ha prometido bendecir, traer la respuesta, traer perdón de pecados, vida eterna. Él ha prometido traerlo a la tierra para que toda persona lo pueda vivir y lo pueda experimentar. Qué buena noticia, ¿verdad? Que es decir, que no hemos venido a un rito religioso. Hemos venido a acercarnos a Dios y experimentar estas bendiciones. Ahora, la forma en la que Dios va a bendecir va a ser a través de sus discípulos. Uy, ella fue menos amén. Es a través de sus discípulos. Hemos escuchado en estas últimas semanas que todos aquellos que han rendido su vida a Cristo son hijos de Dios. Amén. Quiero preguntar en este día, ¿hay aquí algún hijo de Dios? A ver las manos levantadas. Quiero ver, wow. Esto es tremendo. Esto es una bendición. Luego, claro, hay problemas ahí fuera y estando aquí la respuesta. A mogollón. Ahora, somos hijos de Dios. Pero el ser un discípulo de Jesús es una decisión personal. Y convertirse en un discípulo ya es donde tú decides. Ahora, ¿habrá aquí algún discípulo de Jesús en esta mañana? A ver las manos levantadas. Amén. Menos mal aquí no ponen la cámara, no queda grabado. Pero Dios quiere manifestar sus bendiciones, su presencia es a través de sus discípulos, de aquellos que creyeron en su corazón, que no solamente son hijos que piden, sino que van creciendo, se van desarrollando hasta el punto de decir: Señor, heme aquí, cuenta conmigo. Yo soy esa respuesta a las oraciones de aquello que dice: Señor, envía obreros a la mies. Y yo quiero ser uno de ellos. Pero claro, esto ya es una decisión tuya. Ser hijo de Dios es ese momento en que tú has entregado tu vida a Cristo. Le has pedido perdón a Dios por todos tus pecados. Y dice, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan capítulo 1, que dice: pero a aquellos que le recibieron, les dio la potestad, la autoridad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Y hay muchos hijos de Dios y eso es una bendición. Ahora, Dios quiere que vayas un paso más. Porque Dios no solamente piensa en tu necesidad. Dios está pensando también en la necesidad de aquellos que tienes a tu alrededor que todavía no tienen a Cristo. Él
está también pensando en ellos. Es decir, no eres el único sobre la faz de la tierra donde Dios tiene puesta sus ojos. No eres el único, porque dice la Biblia que Dios amó al mundo entero. Lo ama al mundo entero. Lo ama. Pero Él estableció que esta bendición llegue a cada persona a través de sus discípulos. Y ellos, los discípulos, son aquellos que han dicho, ¿sabes qué? Yo doy un paso al frente. Y en medio del servicio, en medio de lo que haya que hacer en esta tierra, en medio de esa necesidad, Señor, cuenta. Capacítame, prepárame, pero Señor, cuenta conmigo porque quiero ser capaz de bendecir también a otros. Y nos movemos por fe. Esto es así porque la palabra nos enseña. Nos enseña. Y es ahí donde encontramos, ¿verdad?, ese pasaje de este año en Mateo capítulo 28, en el versículo 19, ¿verdad?, que nos dice que Jesús le decía a sus discípulos: id, ¿verdad? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden algunas cosas, todas las cosas que yo os he mandado, decía Jesús a sus discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dijo nuestro Señor Jesús. Es por esa razón que en este día yo quisiera que podamos meditar en algo, y es que el aprendizaje es fundamental para aquellos que quieren convertirse en discípulos de Jesús. Y esto es algo obvio. Si tú quieres ser un discípulo, primero tienes que aprender para luego hacer otro discípulo. ¿Entiendes? Y esto es algo así. Esto va de serie, por decirlo, ¿no? Es decir, un abogado no puede ser abogado si primeramente no estudia, no aprende, no se prepara para que luego podamos decir es un abogado. De la misma manera un arquitecto, de la misma manera un médico, de la misma manera los padres, ¿verdad? Aprendemos a ser padres. Nadie nace aprendiendo, ¿no? Pero hay una escuela que el día a día nos enseña a ser padres también. Es decir, tenemos que recibir un aprendizaje. Ahora, ese aprendizaje es aquello que nosotros recibimos de Dios para que ese aprendizaje nos transforme como discípulos de Jesús. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Sí. Si no, luego sí, no puedes seguir meditando y te voy a dar el versículo. Por eso yo quisiera, mira, que vayamos a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 14. Dice esto la palabra: así que tú, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, mantente firme en lo que has aprendido y te has sido encargado, pues sabes de quién has aprendido. Y continúa diciendo, y que desde la niñez sabes las sagradas escrituras, que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre y mujer, ¿vale? Para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda
buena obra. Amén. Mira, el aprendizaje, buscando un poquito en el diccionario qué es lo que significa, yo he encontrado esto, que dice: el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquiere y se desarrollan habilidades, conocimiento, conductas y valores. Bien, el aprendizaje es esto, el proceso a través del cual se adquiere y se desarrollan habilidades, conocimientos, conductas y valores. Es decir, no es meramente saber una información, sino que aquella información tiene que producir algo en tu vida, un cambio, una transformación. Y es ahí donde nosotros, si realmente queremos convertirnos en esos verdaderos discípulos de Jesús, debemos de saber que el aprendizaje es algo fundamental para nuestra vida. ¿Vale? Mira, en estos días, estando ahí en casa, ¿verdad? Y le veía a mi pequeño, a mi Alatz, ¿verdad? Que eso también es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Pero yo lo disfruto, la verdad, porque cada día que veo es como que hay un cambio en él, ¿verdad? Y cuando llego a casa, ¿verdad? Hay todo pequeñito para aquí y mirando, y luego cada vez va creciendo y lo veo. Y ahora ya lo veo que tiene 3 dientes y medio, ¿verdad? Está ahí y claro, y yo siempre le decía el otro día, digo, más lo que me busqué, pasé el tiempo buscando el nombre para luego yo decirle: mira, ahí está mi piraña, ¿no? Sí, porque coge así, que quiere comer ahí todo, ¿no? Pero es una pasada, digo, me encanta, me encanta. Pero me está enseñando muchas cosas. Estoy aprendiendo ahí cosas que en otro momento no lo podía ver, o a lo mejor no lo podía experimentar. No, porque antes era esto, ¿no? Cogías al bebé de alguno de los hermanos, oye, qué bendición, ¿verdad? ¡Wow! Qué bonito. Y ya está, y una vez que ya le escuchaste llorar, dice: ay, mire, pues tome aquí. Dios le bendiga y nos vamos. Ahora con el mío no puedo hacer. Este se queda conmigo las 24 horas. Entonces, claro, sí o sí hay que aprender. ¿Entiendes? Pero hay un momento en que en estos días era un poco curioso, porque él está empezando ya a ponerse en pie. Es como que ya está empezando a dar sus primeros pasos, solo se está apoyando en una silla o ahí en el sofá de casa. Tú lo ves ahí, que empieza ahí, y lo veo, ¿no? Que hay momentos donde se suelta y hace esto. Y luego creo que y se agarra nuevamente. Pero está empezando en ese momento. Y claro, pero hubo un momento ahí en el que lo estábamos viendo, que se levantaba y se apoyaba ahí, pero luego era como que, ¿qué hago? Yo decía, ¿qué hago? Y estaba ahí y era como que quería bajarse o sentarse en el suelo o coger algo, pero era como que no podía. Y estaba ahí, y en eso sale su supermadre, su mamá ahí al rescate, ¿verdad? Y claro, le dedica un poco de tiempo y le es como que le hace entender: mira, si te quieres bajar, haz esto. Y le acompañaba. Y siéntate aquí así. Claro, nuevamente él se pone en pie y nuevamente está inquieto y dice, nuevamente lo coge la mamá y le hace así: bájate un poquito así. Y ahí se vuelve a levantar y está inquieto nuevamente y ya empieza a hacer gestos como que va pillando y tal, pero todavía tenía el miedo. Está. Hasta que ya hubo un momento, coge ahí, pilló y hace ¡plic! Como tiene pañal, pues ahí amortigua, ¿no? Tiene un amortiguador ahí, ¿no? Y está ahí. Ahora tú le ves,
se apoya, camina allí, quiere coger y hace ¡pic! ¿Sabes? Aprendió algo. O sea, algo le quedó que le cambió la forma de pensar y lo puso en funcionamiento. Entonces, ese es el aprendizaje que Dios quiere que recibamos. Es decir, no solamente quédate con el mensaje, sino que recíbelo en tu vida y empieza a ponerlo en funcionamiento. Puede que, claro que sí, haya un poco de temor, porque a lo mejor el Señor dice, tienes que soltar esto. Pero a la vez, tienes que añadir esto en tu vida. Entonces, ya ahí estamos, ¿verdad? Como Alat. Señor, sí, sí. Ahora, pero una vez que tú lo aprendes, lo aplicas, entonces empiezas a experimentar la realidad de ser un discípulo de Jesús. Cuando uno aprende acerca de los principios espirituales que Dios ha establecido, lo aplica en su vida, es decir, lo ha aprendido porque lo ha transformado de tal forma que le ha dado unas habilidades para desarrollarlo y que luego la gente lo note, entonces ahí te das cuenta que estás aprendiendo. Porque ha cambiado o ha modificado tu forma de ver las cosas, pero también de hacerlo. Y eso es lo que Dios quiere también de sus hijos. Que sean capaces, a pesar del miedo que puedas tener, o la incertidumbre, o el saber no sé qué va a pasar, pero dice, da el paso y confía y créelo. Recibe esa enseñanza de la palabra de Dios. Porque claro, así como el abogado o el ingeniero, el arquitecto, para ser una persona reconocida como tal, tiene que haber ido a la facultad, a la universidad, estar allí, ¿verdad? Para que luego saliendo diga, pues ahora sí, se te ha dado algo que te acredita como tal y empiezas a desarrollarlo. Y eso es lo que también nosotros necesitamos, un aprendizaje, pero el aprendizaje viene de la palabra de Dios. ¿Ve? De la palabra de Dios. Ahora, aquí en este pasaje que hemos leído, Pablo le está hablando a un hombre llamado Timoteo. Su historia, por decirlo así, su testimonio, si tú lees unos capítulos anteriores al que hemos leído, tú te das cuenta que él ha recibido de Dios a través de su madre y su abuela. Amén. Le ha recibido esa enseñanza. Él tenía un conocimiento de las escrituras porque hubo una madre y una abuela que estuvieron allí, ¿verdad? Que estuvieron allí, ¿verdad? Como Alat, ahí, enseñándoles, porque estuvo ahí. Y por eso Pablo le dice esto y él empieza diciendo, ¿sabes? Que desde la niñez sabes las escrituras. Y dice que estas te pueden hacer sabio. Ahora, si nosotros como discípulos de Jesús entendemos que el aprendizaje es fundamental, entonces tenemos que saber por qué. ¿Cuáles son esos motivos que a mí me empujan a que yo dedique tiempo al aprendizaje? Pues mira, el primer motivo que yo te voy a mostrar en esta mañana es que el aprendizaje te da conocimiento de las cosas. Es así, el aprendizaje te da conocimiento. Por eso Pablo le decía, mira, es que tú desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Es decir, tú desde que llevas mucho tiempo en el centro cristiano, de que he venido a la iglesia, tienes una Biblia allí. Ya te la tienes hasta descargada en el móvil. O sea, la tienes. Esas sagradas escrituras las tienes ahí. Ahora, si tú lo recibes,
eso te va a hacer sabio, eso te va a dar entendimiento de las cosas. Eso te va a ayudar a conocer cuáles son los principios espirituales que Dios ha puesto para que sus hijos lo apliquen y lo pongan en funcionamiento. Porque claro, yo no sé, claro, tú dices, yo quiero ser un discípulo de Jesús. El anhelo está bien, pero de alguna parte tienes que aprender, ¿no? Y no es esto, ¿no? Siendo, no, es que a mí me enseña el Espíritu, ¿verdad? Yo cierro los ojos y a veces en sueños se me revela y ahí Dios me enseña. Mira, lo que pasa que si fuese así, Dios no se hubiese molestado en dejarnos las Escrituras. O sea, nos ha puesto ahí porque Dios es tan sabio, la verdad que sí, porque a veces a nosotros se nos olvida. Y por lo menos lo tenemos aquí, que cada vez que estamos de medio apurados, vamos a las Escrituras y decimos, ay, sí, Señor, es verdad, tú vas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, gracias, Señor, porque tú vas a renovar las fuerzas aún aquel que no tiene ninguna. Ay, gracias, Señor, porque aun cuando le hemos liado, dice, abogado tenemos en Cristo Jesús para perdonar nuestros pecados, porque hemos ido con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Entonces, vas recibiendo y vas tomando ese conocimiento. Ahora, ese conocimiento que nosotros recibimos de la palabra de Dios, a nosotros nos ayuda a juzgar las cosas correctamente. Es decir, no es que tú vas como un juez y dices, tú eres culpable, tú vas al infierno. No, esa clase de juicio no, sino esa capacidad de entender lo que está sucediendo. Esa capacidad de entender e incluso las decisiones que debes de tomar, las buenas y las que no debes de hacer. Entonces, el conocimiento, cuando uno recibe la palabra, la enseñanza, te da entendimiento. Lo que nosotros normalmente también hablamos de ese discernimiento, de poder entender y diferenciar bien las cosas para tomar luego las decisiones correctas en nuestra vida. Porque sabías muy bien, ¿no?, que tú eres el resultado de tus decisiones. ¿Lo sabías? Es decir, tu vida y lo que manifiesta es el resultado de las decisiones que has ido tomando. Es decir, si una persona, tú la ves un poco ahí como la cara de vinagre, ¿verdad? Ahí, amargada, puesto un limón o yo que sé ahí. Claro, eso es una manifestación de algo que hay en esta persona, que hay aquí. Es algo que está ahí. Y pues no sabemos la historia, pero hay algo que se manifiesta. No sabemos por qué está la amargura, no sabemos por qué está ahí el resentimiento. A lo mejor algo dañó en un momento de la historia de su vida que lo modificó a tal punto que ha ido tomando decisiones y al día de hoy se muestra como tal. Es por esa razón que cuando uno toma las decisiones de aprender de Dios, tú manifiestas también ese carácter de Él. Lo manifiestas. Por eso, fíjate, hay un momento determinado que en la Biblia, cuando Jesús fue ya arrestado para ser crucificado, y en medio de ese calvario que Jesús estaba atravesando, Pedro estaba por allí, mirando a lo lejos lo que estaba aconteciendo con Jesús. Y las personas que estuvieron a su lado lo vieron a Pedro y le dice, oye, 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 espera. Tú eres Pedro, ¿verdad? ¿Sí o no? Según. Dice, tú eres Pedro, ¿verdad? Y dice, porque tú eres uno que estaba y andaba con Jesús.
Y claro, Pedro ya un poco ahí asustado porque claro, si a Jesús le estaban haciendo eso, pasa si le pillan que era de su propio equipo, ¿no? O sea, claro, y Pedro dice, no, ¿qué va? No, 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 es que sí, porque hasta hablas igual. Y claro, y dice la Biblia que él empezó a maldecir para que no lo identifiquen con Jesús. Ahora, claro, es que este es el resultado que nace cuando tú aprendes de Jesús. Es decir, no tienes que forzar algo, ahí como diciendo yo quiero ser como Jesús y ahí, ¿verdad? No, 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 sino que cuando tú humildemente recibes la palabra o la enseñanza de Dios, entonces eso modifica tu corazón y empiezas a manifestar el carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque has pasado tiempo con Él. Los discípulos se le identificaban como parecidos a Jesús porque los discípulos pasaban y dormían con Jesús. Ellos recibían la enseñanza de primera mano. Los discípulos no eran estos, no, yo recibo del Espíritu, no. Porque aún los discípulos, los primeros discípulos, tuvieron un maestro que les enseñó. Y el mejor de todos, que fue Jesús. El mejor. Y claro, por eso cuando tú recibes y entiendes que el aprendizaje es fundamental para convertirte en discípulo de Jesús, entonces ese aprendizaje te da el conocimiento para que tú sepas qué hacer y cómo hacer las cosas. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda. Pero claro, a veces no logramos, ¿verdad? O cuesta, ¿verdad? Que esta realidad del aprendizaje de Jesús se manifieste en nuestra vida. Bien, es que hay algo que también tenemos que entender, que esto no es simplemente una lectura y dice, bueno, voy a aprender. Y recibes, ¿no? Y tal, y ya está. No, no, sino que tienes que dedicar tiempo a esto, a conocer la Escritura, a conocer la palabra. Y tú puedes decir, ya, pero lo que pasa es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Ya? Sí, es así. Pero es ahí, si tú realmente quieres convertirte en un discípulo de Jesús, esto es una decisión. Y es ahí donde cada uno de nosotros tiene que buscar y sacar tiempo para tener ese conocimiento de la palabra. Claro, porque si solamente esperamos un domingo como este para recibir enseñanza, claro, te quedas muy pobre entre semana. Claro, quieres que el proceso sea rápido, pero claro, pero si vas a primer cambio de marcha, de velocidad, normal, ¿verdad? Vamos ahí, Señor, ayúdanos. Porque cada domingo esperas solamente un domingo a recibir algo y vas ahí. Pero cuando tú coges el ritmo y empiezas, cambias la marcha, pones la segunda velocidad, la tercera, la cuarta y dices, me voy en autopista ahora. Dices ahí, entonces, cada día de tu vida dedicas un tiempo para recibir palabra, enseñanza y ese conocimiento, porque eso luego nos sirve para enfrentarnos al día a día y tomar las decisiones sabias. Entonces, es un día a día que debemos de tomar. Por eso la palabra también nos enseña esto. Fíjate que dice en el Salmo 119, que dice, dichosos los íntegros de camino, los que andan en la ley del Señor. Dice, dichosos, dice, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. ¿Eh? No dice que cayó una varita mágica y ¡ping! Ya recibió todo. No, no, no. Sino que el salmista habla, dice, dichosos aquellos que guardan su testimonio y con todo el corazón lo buscan.
Yo no sé si a ti te ha pasado, ¿verdad? Esos momentos que a lo mejor te quedaste sin trabajo y ya las facturas hay que pagar, el alquiler hay que pagar, empezó el hambre, ¿verdad? Ya tienes hambre y entonces tú por la necesidad empiezas por esmero y de todo corazón a buscar eso, porque lo necesitas. Ahora, así dice el salmista: dichosos aquellos que se han atrevido a guardar su testimonio y que lo buscan de todo corazón. Y dice: y tú encargaste que tus mandamientos fueran guardados con esmero. Cuando uno se mueve de esta manera, entonces el aprendizaje empieza. Ya empezaste la primera marcha ahí. Porque este es el motivo por el cual el aprendizaje es fundamental en nuestra vida. Este es el primer motivo, porque te da conocimiento. El segundo motivo es que nos ayuda a consolidar nuestra vida. Nos ayuda a consolidar, a afianzar esa decisión que hemos tomado de entregar nuestra vida a Cristo. Porque lo que hablábamos el viernes, ¿verdad? Porque hay una naturaleza nuestra que está quebrada por el pecado, que a veces cuesta agradar a Dios. Yo no sé a cuántos les pasa eso, que cuesta agradar a Dios. Y claro, por supuesto que sí, porque hay una naturaleza humana que está quebrada por el pecado. Entonces, cuando uno reconoce esa condición, esto te lleva a buscar respuestas, te lleva a buscar solución. Y ahora, Dios está dispuesto a ayudarnos. Entonces, es ahí que el aprendizaje, el segundo motivo de por qué es importante el aprender, es que va a consolidar tu vida, va a afianzar, te va a afirmar en Cristo. Por eso dice, versículo 16, porque toda escritura es inspirada por Dios. También añade ese dato allí, que no fue revelada por voluntad humana, sino que vino inspirado por Dios. Dios usó a ciertos hombres para poder traer esa revelación que al día de hoy nosotros la tenemos en las manos. Pero dice, toda escritura, ¿verdad? ¿Cuánto? Toda, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para ¿qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Es decir, cuando uno aprende de la escritura, de la palabra, empieza a consolidar, empieza a ayudarte a transformar, a afianzar tu vida en Cristo. Fíjate, dice que nos enseña lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. E incluso también nos enseña porque hay cosas que no conocemos, esas verdades espirituales de la palabra. Entonces, eso nos enseña y nos saca de la ignorancia, del desconocimiento. Decir, ¿y ahora qué hago, Señor? Bien, pues empápate de la palabra, porque la palabra te va a enseñar. Ya, pero yo tengo el número de mi consolidador. Y cuando algo me pasa, o de mi responsable discipulado, y cuando tengo una duda, pues más rápido, ahí le mando un Telegram o un WhatsApp, ¿verdad? O le llamo. Sí, está bien porque ellos te ayudan y están ahí para ayudar, por supuesto que sí. Pero la palabra es la que a nosotros nos va a afianzar y a enseñar lo que debemos de hacer. Y te saca de esa ignorancia, de ese desconocimiento, y decir, ¿y ahora qué hago? Dice que también reprende. Yo sé que hay emoción en esta palabra. Ajá. Dice que también reprende. Ahora, claro, porque la palabra también es como un llamado de atención para nuestra vida. Pero, ¿para qué? Porque nos ayuda a reconducir en nuestras vidas.
Nos ayuda a encarrilarnos porque en algún momento determinado te descuidaste y te saliste del carril. Y entonces también nos reprende, nos corrige. Es decir, que trae esa convicción en nuestro corazón de que nos hemos equivocado, de que hemos cometido un error. Entonces, dice que la palabra mismo, cuando tú vas allí, ¿verdad? ¡Pah! Empieza a traer también convicción. Porque si hubo un error, algo que tú pensabas que era así, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, ¿no? Que él pensaba que estaba haciendo lo correcto cuando servía a Dios, que era por esa razón que perseguía a los cristianos y los encerraba y los mataba. Pero él decía, pero yo entendía que estaba sirviendo a Dios de esta manera. Hasta que vino, claro, Jesús y le empezó a enseñar. Y entonces cambió su punto de vista. Reprendió, corrigió del error. Y eso es lo que nosotros necesitamos también. Porque honestamente, no lo sabemos todo. Honestamente también cometemos errores y nos equivocamos. Es así, ¿no? O sea, porque de los que estamos aquí creo que no hay ni un perfecto, ¿verdad? ¿No? A ver, que levante la mano el perfecto. O sea, si te llamas así, vale, pero no hay, ¿no? Vale, claro, es decir, porque tenemos errores. Y cuando humildemente nosotros aceptamos la reprensión que hay en la palabra, que nos corrige, nos quiere encarrilar, es porque entendemos que es para nuestro bien. Eso es un cuidado de Dios. Por eso Dios quiere que eso añadas en tu vida en el día a día, para que tú estés firme, consolidado, estable. Porque un problema que tenía, que se estaba viviendo en esa época, era que estaban habiendo falsos maestros y por ende falsas enseñanzas. Y el tema que, claro, se encontraban con personas que no tenían conocimiento, no sabían las escrituras y se lo comían sin filtrar porque no tenían filtro, por supuesto. Ahora, la palabra de Dios, cuando tú la tienes, te has empapado de la verdad, entonces es un filtro para ti para saber distinguir, entender, discernir lo que es y lo que no es de Dios. Por eso esto nos ayuda en este aprendizaje. También porque nos corrige, nos corrige. Esto es una forma de entenderlo, es como que te endereza, ¿entiendes? Te pone derechito, como a veces decimos, ¿no? Pone ahí derecho. Esto es como este dicho, ¿no? Ese árbol que ya crece torcido, ¿verdad? Ya no hay forma de enderezarlo, ¿verdad? Porque ya crece así. Ahora, es como de esta forma aplicarlo, decir, la palabra de Dios es inspirada por Dios, es decir, tiene vida, viene de una esencia divina que tiene poder, pero es capaz de enderezar tu vida, de corregirla, ponerla derecho y que vayas bien allí. Esto es como darte un ejemplo, aquellos que han caído en el alcoholismo, ¿verdad? Y tienen un problema grave de alcoholismo a tal punto que está perjudicando su salud, pero no pueden ser libres. Y claro, cuando uno le conoce, le dicen, mira, es el alcohólico. Y aunque quiere salir de allí, lo intenta, pero no puede, claro, tiene una forma que ha sido moldeada por esa decisión incorrecta que él tomó. Pero cuando Cristo Jesús llega a la vida y su palabra nos muestra, entonces ese alcohólico es transformado en una persona sobria. Fue corregido, fue puesto derechito, ¿verdad? Derecho ahí. Fue corregido. Pues la palabra de Dios también. Entonces nos corrige, nos pone derecho, nos cambia de postura a una postura correcta. Ahora, yo no sé
si en esto que hemos escuchado hay algo que hay que corregir en tu vida o que debes de corregir. ¿Vale? Nosotros no te vamos a corregir nada. Te vamos a ayudar, sí, darte la dirección, el consejo, pero la decisión es tuya. O sea, la dirección es tuya. La decisión, perdón, es tuya. O sea, pero si hay algo que la palabra, cuando tú lees, dices, no, es que yo creo que tengo que cambiar ciertas cosas, tengo que ser fiel, o no ya tengo que dejar de mentir y engañar a la gente, porque entiendes también que hay algo que tú estás luchando y no es como Dios nos lo enseña. Entonces allí, sé humilde, ten la humildad contigo, pero es por misericordia para ti mismo. Deja que la palabra empiece a moldearte como ese alfarero, como ese vaso de barro en la mano del alfarero. Deja que tu vida sea moldeada por este alfarero que es Dios, porque Él sabe muy bien lo que tiene que hacer en tu vida. A Él no se le ha escapado nada, porque si fue capaz de encontrarnos aún hasta lo más profundo, ¿verdad?, de nuestra miseria, también tiene la respuesta suficiente para cambiar y transformar tu vida. Él lo tiene todo. Ahora, por eso dice el Salmo capítulo 1, versículo 1, que dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni recorre el camino de los pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y es como un árbol plantado, ¿verdad?, fuerte, consolidado, afirmado. Dice, es como un árbol plantado junto al arroyo, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Cuando aprendemos de la palabra de Dios, tu vida es consolidada de tal forma que tú serás fuerte y tu vida va a manifestar un fruto. Y que aun cuando, ¿verdad?, este mismo versículo tiene en Jeremías, es el mismo, pero ahí dice que aun cuando el calor o la sequía venga y atente contra este árbol, dice, su hoja no caerá y seguirá dando fruto. ¿Por qué? Porque fue un hombre o una mujer que puso su confianza en la enseñanza de Dios, en su palabra, y empezó a vivirla. Por eso este es el segundo motivo del aprendizaje, porque consolida nuestra vida, nos va a afirmar, y las luchas que estás teniendo está allí. Lo tercero es que el aprendizaje nos hace útiles para los demás. Nos convierte en personas útiles en las manos de Dios para bendecir a otros. Ese es el tercer motivo que nos tiene que ayudar. Por eso dice versículo 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. El aprendizaje, lo que hablamos, transforma a hombres y mujeres y les da las capacidades o capacidad idónea para poder bendecir a los demás. Eso es lo que va a producir en nuestra vida, lo que se tiene que manifestar. Que cuando el aprendizaje ha sido llevado de todo corazón, lo hemos buscado de corazón, lo hemos guardado con esmero, ¿verdad?, a tal punto que nos ha consolidado, nos ha afianzado en él, entonces estamos capaces o tenemos la capacidad de poder ayudar a otros. Y entonces es ahí donde decimos, yo voy a mi casa y tengo la capacidad de bendecir a mi hogar. Es ahí donde yo, entendiendo que veo cómo esto me va transformando, entonces yo voy a mi barrio y empiezo a manifestar que soy un discípulo de Jesús.
Ya no solamente que creo en Jesús, sino que soy un discípulo de Jesús. Ya no únicamente decir, mira, soy alguien que confía en Cristo y que me ha cambiado la vida, que eso está bien, comunícalo, sino que te pones ahora en la brecha y dices, sí, yo soy un discípulo de Jesús. Y la gente se te va a tronchar de risa. Al principio, pero cuando tú realmente te crees en esto, entonces dice, vale, tú ríete todo lo que quieras, pero dame tiempo para demostrarte de lo que yo te estoy diciendo es verdad, que soy un discípulo de Jesús. Y eso hace que todas las miradas empiecen a estar en ti, con lupa, a ver qué haces, qué dices, pero sabes, la gente empieza a ver. Las personas empiezan a ver. Y es ahí donde la gente dice, yo quiero ver para creer. Entonces, tú eres la evidencia de que Dios es real. Porque van a ver el fruto y el carácter de Cristo reproducido en ti. Porque has aprendido. Lo has tomado. Cuando habla de esta palabra perfecto, no es que decir, ahora no cometo errores, soy una persona perfecta. O sea, no. Tampoco es eso, no, es decir, no, me comparan con el Espíritu Santo, dice. O sea, no. O sea, perfecto es solamente Dios. Pero lo que pasa que en este contexto, la palabra perfecto está hablando de una persona totalmente instruida, totalmente capacitada para llevar a cabo la obra, lo que nos compete hacer como discípulos de Jesús. Entonces, es ahí donde se va quedando un poco al margen acerca de pensamientos, diciendo, es que yo servir a Dios es imposible. Hombre, claro que sí, si lo quieres hacer tú solo, dejando a un lado a Dios. Hombre, eso es imposible. Pero cuando tú humildemente dejas que la humildad empiece a abrumar tu corazón y a guiarte en las decisiones, entonces tú vas aquí y dices, Señor, soy ignorante de la palabra, lo reconozco, pero voy a dedicar ahora tiempo. Voy a dejar de ser un vago espiritual y me voy a activar. Voy a dejar de ser muy cómodo, de solamente venir ciertos días y ya está. Voy a dejar únicamente, solamente de estudiar, de ver la Biblia, de estudiar o leerla. No, quiero ir un paso más. Quiero vivirla y que esto me transforme. Entonces es ahí donde pasos uno da, decisiones empieza a tomar, porque el aprendizaje nos ayuda prácticamente. Te ayuda a ti a marcar una diferencia del resto y ser realmente la respuesta que este mundo necesita. Mira, ahí en el capítulo 2 de 2 de Timoteo hay un ejemplo que usa el apóstol Pablo para aquellos que se han convertido en personas útiles para bendecir. Ahí mismo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 20, toma este ejemplo y dice, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino que también de madera y de barro. Unos son, unos son para usos nobles y otros para usos ordinarios, es decir, viles o de deshonra. Así que el que se limpie de estas cosas será un vaso para uso noble, santificado y útil para ser usado por el Señor y dispuesto para toda buena obra. Mira, el apóstol Pablo usa este ejemplo para hacer entender algo. En esa época tenían la costumbre que en casa tenían eso,
un vaso que pone ahí, que era lleno de agua. ¿Qué función tenía eso? ¿Verdad? Es decir, que la persona que venía a visitarles encontraban un vaso de agua llena para poder beber, ¿verdad? Esos vasos de honra. Les ayudaba porque a lo mejor el visitante venía caminando muy lejos y venía cansado y estaba sediento, y entonces encontraba un vaso en la casa lleno de agua y lo bebía. Pero a la vez también había un recipiente que era para lavar los pies de aquellos que le venían a visitar. Era una costumbre que ellos tenían. Esos eran como los vasos de deshonra, ¿verdad? Que están allí. Y claro, el apóstol Pablo pone este ejemplo como para ayudar a entender, que dice, mira, si en una casa hay vasos de oro, de plata, que son para usos nobles, pero también otros de barro y de madera para usos de deshonra, que no son que son ordinarios, pero dice, pero cada uno límpiese para que se pueda convertir en un vaso de honra para los demás. Dice que pueda ser usado por Dios para poder bendecir a otros. Es decir, que tú te puedas convertir en un vaso de honra porque hay un contenido en ti como esa agua que sacia la sed para aquellos que están a tu alrededor, que a lo mejor están sedientos, están desesperados, no saben qué hacer y están que se quieren quitar la vida, gente tan abrumada, pero cuando llegan a ti, encuentran a ti alguien que les puede ayudar a saciar la sed. Pero no por ti, sino por el contenido que está aquí. El contenido, esa agua que sacia a la gente. Y ese es el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Convirtámonos en estos vasos de honra. Sí, y a lo mejor dice, igual no soy tal. Entonces dice, límpiese. Acércate a Dios y deja que este aprendizaje empiece a limpiar tu vida, a perfeccionarte, ¿verdad? Para que te puedas convertir en ese hombre y en esa mujer de Dios que ha dicho, soy un discípulo de Jesús y te puedo ayudar, te puedo bendecir, te puedo mostrar el camino, porque he puesto mi confianza en Dios y he aprendido del mejor. Y he aprendido del mejor. ¿Sabes? Y es ahí donde esta mañana tú hoy tomas esa decisión. ¿Qué quieres ser? ¿Alguien que solamente asiste a una reunión como esta? O decir, ¿sabes qué? Yo quiero convertirme realmente en un discípulo de Jesús. La gente está harta de los religiosos ahí fuera. Está harta. Está cansado de ver tanta gente que habla de Dios y su vida es un desastre. Y el testimonio de Hechos ha hecho que la puerta se cierre para la gente para acudir a Dios. Fíjate a tal punto como es que Jesús fue tan claro y que decía a los fariseos, a los que conocían la ley y tenían la responsabilidad de enseñar y todo eso, y les dijo unas palabras muy fuertes. Le dijo, mirad, las prostitutas, los ladrones y tal van primero al reino de los cielos antes que vosotros. ¿Cómo es posible eso? Claro, porque los fariseos o los escribas que estaban allí se habían acomodado a un estatus religioso, que dicen, yo ya conozco la Biblia o las escrituras, ¿verdad? Yo ya me sé algunos versículos. Yo cuando camino, yo bendigo a la gente. Cuando tengo que comer, oro por los alimentos.
y está allí, ¿verdad? Pero lo que pasa es que eso no ha transformado la vida. Y claro, pero como Jesús decía, pero las prostitutas, los ladrones, tuvieron la humildad suficiente para reconocer su condición y acercarse a Cristo y dejar que Él los transforme en hombres y mujeres útiles en las manos de Dios y capaces de poder bendecir al resto. La obra misionera nos recuerda que una de las tareas más importantes y trascendentales de la Iglesia es acercar el Evangelio a toda persona. Todos los años tenemos la oportunidad de involucrarnos en esta tarea, orando, compartiendo el Evangelio personalmente a otros y también apoyando proyectos en Navarra y en diferentes lugares del mundo. El compromiso misionero es una de las maneras en que nos involucramos en la obra misionera. Este compromiso consiste en que durante todo el año daremos un donativo económico y además aportaremos cajitas para Operación Niño de la Navidad. Si deseas participar de esto, acércate al stand de misiones o a tu responsable de discipulado consolidador, y con mucho gusto te facilitarán toda la información necesaria. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.